Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. Y amor, este jueves 21 de agosto, yo soy Romina Román. Gracias por acompañarnos aquí en el Heraldo Radio. Siguen las lluvias bien fuertes. Hoy iniciaron desde temprano, así es que si manejas, viajas en transporte público y sobre todo en metro, hay que tener paciencia. Por cierto, ahora Inbursa está en la mira de los delincuentes, así es que si recibes un mensaje de texto alertando sobre un retiro, no hagas caso porque es falso. No entres a ninguna línea, bloquea el número y denuncia. Pero antes que cualquier cosa, saludo como siempre con mucho gusto y cariño a Marielena Vega. Muy buenas noches, amiga, ¿cómo estás? Gracias, Romina, amiga, qué gusto estar aquí contigo, con nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos. Mucha información, tienes toda la razón. Las lluvias siguen siendo un tema de preocupación. Si bien es cierto, necesitamos agua, no era tanto. En fin, también nosotros somos responsables. En fin, ya lo platicaremos. Romina Román, amiga, te paso los micrófonos. Muchas gracias, Marielena. Y sí, el cambio climático está dándonos con todo. Pero ahora sí, platica. Como siempre vamos a tener un programazo. ¿Y quién nos va a acompañar hoy? Así es, y siguiendo el tema de lluvias y de cambio climático, en unos momentos vamos a platicar con Alberto Helguera, el expresidente del Instituto Latinoamericano de Calidad del Agua. Está lloviendo en exceso y parece ser que ya está haciendo estragos en algunas presas, pero en otros estados sigue sin llover. ¿Cómo afecta toda esta situación? ¿Qué podemos hacer como país y como mexicanos? Hoy lo platicamos. Y a poquito más de una semana de que terminen las vacaciones de verano, ¿cómo le fue al sector turístico en México? ¿Quiénes visitaron más el país? Para hablarnos de esto nos va a acompañar Rodolfo Ostolaza. Él es subdirector de Estudios Económicos de Banamex. Ya, amigos, la decisión de que Volkswagen no se fuera a la huelga, esto tiene mucha implicación, no solamente como empresarios, sino también como trabajadores. ¿Cuál es el impacto que tiene la industria automotriz de frente incluso a toda esta movilidad en Estados Unidos, aranceles, insumos? De todo esto lo vamos a platicar y lo vamos a abordar desde la parte legal. ¿Cómo afecta eso a los mexicanos y al país? Por supuesto, con nuestros abogados del despacho de La Vega y Martínez Rojas, y en esta ocasión nos acompañará su socio principal, el presidente del despacho, Oscar de la Vega. No se lo pierda. ¿Y cuáles son las perspectivas para el sector restaurantero en México? ¿Cuáles son sus principales obstáculos para continuar creciendo y generar empleos? De esto nos va a platicar Carlos Robert. Él es vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Mexicana de Restaurantes. Así es que ya lo escuchaste, información útil para ti, para tu bolsillo, para la toma de decisiones. Acompáñanos a lo largo de esta hora. Muy buena música, de verdad. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y debido a estas lluvias torrenciales que hemos tenido, las presas en territorio nacional no están funcionando como se esperaban. Algunas se han desbordado, otras simplemente no han terminado de llenarse. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son las implicaciones? Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Alberto Helguera, el expresidente del Instituto Latinoamericano de Calidad del Agua. Alberto, buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, mucho gusto a ustedes y a su auditorio. Alberto, ¿cómo estás viendo esta situación de exceso de lluvia y bueno, las implicaciones que está teniendo esto en las presas en territorio nacional? Bueno, en principio, está lloviendo tal vez casi una misma cantidad, un poco más. El problema es que está lloviendo muy rápido, o sea, cae mucha agua en poco tiempo y eso no permite el desalojo normal de ríos y presas que tienen sus vertederos como toda presa para acumular el agua e irla soltando poco a poco, algunas para generación de energía hidroeléctrica y otras para riego, almacenamiento y riego. Entonces, esto proviene mucho de los fenómenos del cambio climático y de la época de huracanes normales de cada año. El tema es que sí está llegando mucha más agua de la que es capaz el sistema de aceptar en un tiempo dado. Por otro lado, hay una muy buena noticia después de la sequía tan extrema que se ha tenido. Hoy tenemos, por ejemplo, en la zona de mayor densidad poblacional, que es el valle o la zona metropolitana de México, pues el Cutzamala está al 68% de su capacidad, que hace mucho no lo teníamos, y eso es una muy buena noticia. Pero también
también muchas presas del país tienen mucha cantidad de agua también muy importante para la población y el riego, la industria. El problema sí es que llega mucha agua en poco tiempo, caray. Alberto, muy buenas noches. Te saluda Romina Román y dicen que Romina, buenas noches. Muy buenas noches. En la Ciudad de México, esta lluvia del 10 de agosto que fue tremenda. Estas inundaciones provocadas en donde se cerraron vialidades importantísimas como Río Churubusco, Oceanía, Zaragoza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está inundando tanto? ¿Es el agua? Además, por supuesto, me queda claro que es el agua, que no se había presentado una lluvia así, pero también la falta de mantenimiento en las cañerías, en la basura. ¿Cómo estás viendo esta infraestructura? Bueno, desde hace ya varios años, muchos años se construyó el drenaje profundo, lo que se llamó el túnel, y este drenaje obviamente estaba muy por debajo del nivel de la Ciudad de México y corría por gravedad, digamos, por diferentes estaciones, incluidas algunas de rebombeo, hacia afuera de la ciudad. Desgraciadamente, porque se ha extraído más agua de la Ciudad de México de lo que debería de haberse extraído, llegó a niveles críticos y ha habido muchos hundimientos que desgraciadamente no se notan, salvo en algunos lugares donde hay socavones o se agrieta el suelo, pero este hundimiento lo que ha provocado es que cambie el ángulo, digamos, de desfogue de este sistema de drenaje profundo, y entonces el agua ya no fluye con la misma velocidad o capacidad que antes, y se han hecho obras como el emisor oriente, que iba a servir también para desalojar agua hacia el oriente de la ciudad, pero como se ha seguido hundiendo la ciudad por esa extracción de pozos, por las mismas necesidades de la ciudad y la falta de lluvias y la falta de agua del sistema Cutzamala, y la población pues ha seguido aumentando en la zona metropolitana del Valle de México y zonas circunvecinas, la ciudad ya no tiene, digamos, la misma capacidad por pendiente, en ángulo, digamos, para extraer toda esa agua tan rápido, y por eso es que hay inundaciones, aunado a que se sigue tirando mucha basura en las calles, aunque ha mejorado en algunas zonas. Al estar tirando esta basura tapa coladeras, se inunda. Las coladeras que están o tapadas o con la mitad de su capacidad no tienen la velocidad de desalojo del agua. Entonces, en muchos casos, la misma población y la falta de limpieza ha provocado estas inundaciones, y en otras es simplemente porque la pendiente no es la suficiente, dado todo lo que ha pasado en muchos años. Esto no es nomás de los últimos años, esto lleva mucho tiempo. Se requieren obras hidráulicas enormes con una inversión muy fuerte para poder mejorar este nivel de desalojo de agua, ¿no? Alberto, queda claro que son millones las inversiones que se tendrían que estar realizando en cuanto a presas y muchas cosas para verdaderamente tener un mejor sistema de agua. ¿Pero qué se podría hacer en la actualidad y de forma casi inmediata? Bueno, antes de invertir, yo creo que es una responsabilidad primero de la población, no tirar basura. Para mucha gente le sigue siendo muy fácil tirar sus bolsas de basura, o van pasando en el coche y la tiran, y aunque no lo creen, pues todo eso con las lluvias se va yendo hacia las coladeras y se tapan. Y bueno, las autoridades que han estado haciendo limpiezas han sacado toneladas de basura de estos ríos aledaños y todo lo que sirve para desalojar agua, toneladas de basura, incluyendo hasta refrigeradores a veces, ¿no? De las cuencas, de las cañadas, lo cual es una primera obligación de la población, no sé, mejorar su cultura del agua, no nada más es el consumo, también cómo evitar que se inunde. En segundo lugar, pues son inversiones millonarias de miles de millones de dólares que se requieren para mejorar esto. Aquí el problema es que, bueno, pues habiendo tantas necesidades, pues a veces estas inversiones en la parte visual no lucen mucho, pero son muy requeridas, y existen tantas necesidades que se va dejando de paso y se hacen inversiones para, mejorar un poco en el momento de las grandes lluvias esta situación. Los camiones Vactor que sirven para sacar el agua no tienen la capacidad para remover tanta agua, aunque los bomberos y las autoridades hacen todo su mayor esfuerzo y realmente trabajan muchas horas para desalojar esto, no tienen toda la capacidad que se requeriría por falta de todo el equipamiento que se requiere, ¿no? Alberto, se desbordó la presa en Naucalpan, se desbordó la presa San Francisco en la Álvaro Obregón. Las personas especialistas en temas de agroalimentos nos dicen, sí, está muy bien que se llenen las presas, sin embargo continúa la sequía en el norte del país, lo cual ha afectado mucho a los productores, por supuesto, ¿no? Y a los ganaderos. ¿Cómo estás viendo? ¿Ahora ya nos alejamos de este día cero o todavía no por la sequía que persiste en los estados del norte del país?
Yo creo que en una gran parte del territorio lo del día cero ahorita está lejos. Ha llovido mucho, se ha acumulado mucha agua. Sin embargo, pues en los años no se han construido estas almacenamientos, represas o presas en los lugares donde se requiere, porque son inversiones muy fuertes que pues normalmente son o estatales o federales o en conjunción. Y efectivamente hay muchas zonas en el norte del país que siguen teniendo una sequía muy fuerte, no nada más en México, en muchos lugares del mundo y en el sur de Estados Unidos, cuando en otros países se está inundando enormemente, como el sur de Europa, en estados del norte de México y sur de Estados Unidos hay una sequía terrible que afecta a ganadería, agricultura y la población. Yo creo que se tendría que invertir también en represas, pero hay algo que es arriba de todos nosotros, que es el cambio climático. Y mucho de esto también es que ahora llueve muchísimo más en lugares que antes tenían poca lluvia o nula, y donde antes se llovía, pues está dejando de llover, está cambiando el patrón de comportamiento climático. Y ante eso, pues lo que se requiere son otra visión como país y como población para hacer caso de todo este sistema que se ha cuidado tanto de bajar las emisiones contaminantes, del efecto invernadero, que no se afecte tanto el clima, pero en general, pues como que a la población eso no le molesta mucho, porque es algo que no ven hasta ahora que vienen o las sequías fuertes o las inundaciones. Y yo creo que es un llamado a la conciencia de pues hacer caso de todas estas medidas supranacionales, inclusive de cuidar el ambiente, ¿no? Para que el cambio climático no sea tan extremo, porque eso es lo que está pasando, se está volviendo extremo. Oye, Alberto, y de frente a estas lluvias torrenciales que estamos teniendo, ¿no se puede hacer algo para pagarle el adeudo que tenemos como mexicanos, como país, el adeudo de agua que tenemos con Estados Unidos? El problema es que no está lloviendo donde están los cuerpos receptores del agua que se le deben a Estados Unidos. O sea, el río Bravo y sus influentes, digamos, que llenan las presas que están colindantes con Estados Unidos, no es donde está la mayor cantidad de agua que llueve. Y aunque esté lloviendo en el centro sur del país, no hay manera de llevar esa agua. Entonces, para pagar el agua que se le debe a Estados Unidos, pues tiene que salir de los depósitos o las presas que están en la frontera. Y ahí no es donde está lloviendo mayormente. Entonces, el problema es que sacar el agua para pagar la deuda pues le pega mucho a las necesidades de agua de este lado de México, y por eso es que sí se ha entregado agua, se ha ido entregando, pero en los últimos años no se entregó proporcionalmente lo que se tendría que haber entregado cada año, por tal vez muchas razones que no se saben, porque no estaba en manos de la persona saberlo. Eran decisiones más bien de Estado, ¿no? De cómo ir repartiendo el agua poco a poco, y se acumuló una enorme deuda al final, y ahorita pues tenemos dentro de 2 meses un déficit enorme que está muy difícil de cumplir, porque no ha llovido en esa zona lo que se requiere, ¿no? ¿Y qué va a pasar, Alberto? Nos queda un minutito. ¿Qué va a pasar si no pagamos? Se tiene que lograr una negociación entre los dos países para seguir entregando agua, pero con un plazo de espera, porque en mucho sentido la sequía también les ha pegado a ellos. Ellos tienen su justa demanda y nosotros no podemos dejar a la población sin agua. Se requiere una negociación de alto nivel entre los dos países forzosamente. Pues importantísimo esto que nos cuenta Alberto Helguera, un tema que nos involucra absolutamente a todos. Hay que, además de cuidar el agua, también hay que evitar tirar basura. Muchísimas gracias. Nos faltó platicar contigo sobre la calidad específicamente del agua, pero bueno, pues habrán muchas ocasiones más si tú nos lo permites. Por lo pronto, con mucho gusto. Muchas gracias, Alberto Helguera. Él es presidente del Instituto Latinoamericano de Calidad del Agua. Gracias nuevamente. Buenas noches, gracias. Al contrario, y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y estamos a prácticamente 2 semanas de que terminen las vacaciones de verano. Los niños de kinder, primaria y secundaria inician el ciclo escolar el 1 de septiembre. Pero ¿cómo le fue a los destinos turísticos, a este sector que es tan importante para México? Para hablarnos de esto ya nos acompaña en la línea Rodolfo Ostolaza. Él es subdirector de Estudios Económicos de Banamex. Muy buenas noches, Rodolfo, qué gusto saludarte. El gusto es mío, un placer saludarles a ustedes y al auditorio. Al contrario, gracias a ti, Rodolfo, y cuéntanos, ¿cómo le está yendo al sector turismo en este primer semestre del año y lo que va del segundo? Me parece muy bien. Si te parece, vamos a platicar primero sobre los viajeros internacionales. Justo en el primer semestre del año, el número de viajeros internacionales que se internó a México aumentó casi 14% en términos anuales. En términos de la derrama económica que dejan estos
viajeros, estos aumentaron 6.3% medidos en dólares. Sin embargo, el gasto medio, es decir, lo que deja en promedio cada uno de ellos, bajó un crecimiento, o mejor dicho, tuvo una caída de 6.5%. Y del otro lado de la balanza, los que salen de México aumentaron casi 21%, gastando casi 24% más, por lo que su gasto medio realmente aumentó. En ese sentido, si a lo que entró de dinero le quitamos todo lo que salió de dinero, en este periodo, en el primer semestre, la balanza por este concepto fue de casi 13,000 millones de dólares, que es un poquito más chiquita que en el mismo periodo del año pasado, una caída del 0.3%. Muchas gracias, Rodolfo. Oye, ¿y de qué países nos están visitando? ¿Cuáles son los turistas internacionales que están llegando a territorio nacional, por lo menos en esta primera radiografía que ustedes tienen de este 2025? Te saluda Marilena Vega. Marilena, siempre un placer saludarte. La verdad es que la diversidad turística que ofrece el país permite justamente que el origen de todos estos visitantes pues sea bastante diverso, ¿no? Ciertamente tenemos muy cerca a Estados Unidos, una buena parte de ellos viene de ahí, pero también tenemos muchos visitantes de Europa y también de Asia, ¿no? Que cada quien tiene como destinos turísticos muy claros. Ciertamente el foco principal del turismo internacional se encuentra en Quintana Roo, en Cancún, en la Riviera Maya. Es prácticamente la mitad de los visitantes internacionales llegan a estos puntos, pero también visitan, por ejemplo, zonas arqueológicas, muchos otros lugares, pero sí te puedo decir que es bastante diverso el crisol de visitantes de nacionalidades que tenemos a lo largo y ancho del país. Rodolfo, en la Riviera Maya, en algunas zonas, por ejemplo, Isla Mujeres, Tulum, han dominado los turistas argentinos, chilenos, por ejemplo, y se ha visto una disminución en el turismo estadounidense. ¿Esto lo están notando ustedes? ¿Están bajando los paseantes norteamericanos, llámese también incluidos los canadienses, a México por alguna cuestión de inseguridad o por algún tema relacionado con las políticas de la actual administración? Son dos puntos importantes. Primero, lo que mencionas en particular del turismo de internación que tenemos en el estado de Quintana Roo, en efecto, sí hemos visto que se ha modificado en cierta medida el patrón, donde cada vez tenemos más turistas provenientes de Centro y Sudamérica. Esto tiene que ver también con el poder adquisitivo que pueden tener. Por ejemplo, en particular en Argentina tuvieron un problema muy fuerte de inflación que ya se vino o que ya se ha venido controlando. Tuvieron un cambio en su relación de la divisa, pues del peso argentino, y eso pues está también generando que algún sector de la población argentina pueda realizar este tipo de viajes internacionales, porque además no solo el boleto de avión, el transporte no solo es relativamente caro, sino también son muchísimas horas de vuelo, ¿no? Lo que estamos viendo por el otro lado, por el turismo norteamericano o de la región, es que hay ciertas alertas que emite el gobierno norteamericano para visitar ciertos estados, ciertas ciudades, ¿no? Justamente por el tema de la percepción de inseguridad, no necesariamente de la inseguridad real, sino por lo menos de la percepción de inseguridad. Y en ese sentido, sí vemos que en algunos puntos, de hecho, recomiendan que ni siquiera se realice el viaje, ¿no? A estados como muy particulares, donde los niveles de violencia o de inseguridad afectan no solamente a los internacionales. ¿Qué estados, Rodolfo, son los que están no recomendando? Por ejemplo, está el caso de Sinaloa, está el caso de Zacatecas, es decir, estos puntos donde claramente existe un problema en cuanto a la inseguridad, sobre todo, no solo de la población local, sino también de la población que puede llegar, ¿no? Es el Departamento de Seguridad en Estados Unidos, el Homeland Security, emite estas alertas no solo para el caso de México, sino también de otros países, ¿no? Y eso en cierta medida puede llegar a tener un impacto, pero tampoco es que se haya frenado el flujo de turistas procedentes de la región norteamericana, ¿no? Rodolfo, vimos que en el sexenio pasado desapareció el Consejo de Promoción Turística. ¿Se están haciendo los suficientes esfuerzos desde tu punto de vista para atraer a visitantes no solo a zonas focalizadas de playa, sino a todo el país? ¿O qué más faltaría desde tu punto de vista? Aquí hay un punto que es muy relevante considerar. ¿Cuál es, qué tan relevante, qué tan importante es el sector turismo para la actividad económica, para el Producto Interno Bruto? ¿Qué quiero decir? Este sector, en particular, el de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, digamos, hoteles y restaurantes, aunque ahora ya con la tecnología pues tenemos otro tipo de estancias cortas, de rentas vacacionales y demás, este sector todavía no se ha recuperado
por arriba de su nivel que tuvo previo a la pandemia. Recordemos también que tuvimos el huracán Otis, que tuvo implicaciones muy fuertes para el estado de Guerrero, pero este sector en particular no termina de repuntar, ¿no? Por dos cuestiones. Primero, por el turismo interno, pero también por el turismo externo. Lo que sí vemos es que particularmente en lo que va, digamos, en los últimos 17 meses, todo el número de viajeros internacionales ha presentado tasas anuales de crecimiento de doble dígito. Esa es una buena señal. Lo que quiere decir que a pesar de todo esto, de la pandemia, de la falta de seguridad, el crecimiento en el número de personas sigue siendo bastante elevado. Y por el otro lado, lo que tenemos justamente es este tema de qué más hace falta, ¿no? Pero el país es uno de los más biodiversos en términos mundiales. Eso es una atracción de turismo. La calidez del pueblo mexicano es reconocida a nivel internacional. La disponibilidad turística que se ofrece claramente sigue siendo un incentivo muy relevante para los turistas internacionales que buscan, puede ser desde algo muy relajado, algo muy calmado, en una cabañita, en una montaña, hasta turismo de aventura, ecoturismo. Digamos que México tiene esa capacidad para absorber diferentes tipos de demandas por parte del público internacional. Rodolfo, en este análisis que están visualizando en la industria del turismo, ¿cuál es la perspectiva que tienen para el cierre de este año? En términos de actividad económica en particular, vemos que todavía no se terminaría de recuperar ese sector en particular, el de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas. Todavía falta como un impulso adicional. Ahora, por el tema de los viajeros internacionales, vemos que el dinamismo sigue siendo bastante elevado, donde lo que estamos, digamos, viendo en este momento es que el gasto medio sigue con tasas de crecimiento negativas, es decir, se está gastando menos. Tiene mucho que ver aquí también la depreciación del peso, pero en términos de los dólares que entran, se han mantenido con crecimientos positivos desde 2023 y vemos que esta tendencia podría continuar hacia adelante. Y por supuesto, cualquier adecuación que se realice y que permita una disminución, sobre todo en la percepción de la inseguridad por parte del turista extranjero, ciertamente va a tener repercusiones positivas, sobre todo en los puntos como muy clave, ¿no? Insisto, me refiero a Cancún, Los Cabos, estos puntos como que están muy asociados justamente al turismo norteamericano. ¿Y las inversiones, Rodolfo? ¿Estás viendo apetito por invertir en temas turísticos en México? En términos generales, desde que comenzó la administración de Donald Trump, lo que sí hemos visto es una disminución de la inversión, no solamente en el sector turístico, sino en todos. En particular en México, si nosotros vemos las encuestas que realizan a los empresarios sobre si es un buen momento para invertir, en todos los sectores vemos que no lo consideran así. Es decir, no es un buen momento para invertir. ¿Por qué? Porque una inversión, pensemos por ejemplo en un hotel, no es un proyecto que se resuelve en 2, 3, 4 años. Es un proyecto que cuando se evalúa, estamos hablando de 20, 25, 30 años que te tiene que generar un flujo. Y para que esto pueda suceder, necesitas tener la certeza jurídica de que se va a respetar la propiedad privada, que vas a cumplir con ciertos requisitos. Desafortunadamente, con el cambio en las políticas, particularmente comerciales de Donald Trump, realizar este tipo de inversiones se vuelve mucho más riesgoso, por lo cual está por ejemplo varios casos muy conocidos de que están manteniendo el efectivo más que realizar inversiones físicas, justamente por toda esta incertidumbre que está dominando el panorama global. Vaya panorama que tiene la industria turística en México. Ojalá que se puedan poner bases más sólidas. Rodolfo Ostaloza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex, agradecemos mucho todo este análisis, esta información y tu siempre disponibilidad para Salud, Dinero y Amor. Gracias, Rodolfo, y buenas noches. Gracias a ustedes, igualmente a ti y a todo el auditorio. Amigos, seguimos por el Heraldo Radio, Salud, Dinero y Amor. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con más información que influye en nuestros bolsillos, en nuestro bienestar. Ellas son mujeres de radio. Salud, Dinero y Amor. Con Marielena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio.